Buenas tardes, ¿cómo les va? Voy a darles el coanfitrión al doctor Guido Fierro, a Juana Gutiérrez también, por favor. Ya está, para que puedan visualizar la sesión correspondiente. Entonces vamos a continuar, me dan un par de minutos para insistir con los compañeros que van a entrar y empezamos con la sesión. Bien, vamos a... Acá estamos. Vamos a hablar de investigación hoy día. Vamos a ver dónde nos quedamos y a partir de ahí continuaremos con los temas de investigación correspondiente a nuestro tenor del trabajo. Bien, estamos 13 de julio, 6 de julio. Bien, señores, nos habíamos quedado en el tema de variables. Uy, no ingresó nadie más. Voy a avisar y comunicar para que ingresen. Diplomado. Ingresar. Por favor. Ya empezamos. Listo. Bien, vamos a iniciar la grabación y vamos a empezar a hablar sobre lo que implica el tema del día de hoy. Bien, señores. Habíamos asignado por ahí unos coanfitriones. Apóyennos, por favor, los coanfitriones. Sí, vamos a poner algunos coanfitriones más para que nos ayuden a darle ingreso ya a los que están fuera o quedan fuera. Bien, señores, buenas noches. Vamos a continuar hoy día con el tema del proyecto de investigación. Estamos hablando del tema del proyecto de investigación y entonces nos habíamos quedado en el tema de las variables. Voy a compartir pantalla para poder ver el tema de las variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos o qué entendemos por una variable de investigación? ¿No? Las variables siempre nos complican, ¿no? Porque las variables son un proceso que nos permite hacer un abordaje que va desde tus problemas, tienen dos variables, esos dos variables vas a reducir a un proceso llamado operacionalización, donde descompones cada una de las variables y de cada una de las variables vas a sacar tú subvariables, dimensiones, indicadores hasta llegar al instrumento de recolección de datos. Entonces, sinónimos. Se llama proyecto de investigación, se llama plan de investigación o se llama protocolo de investigación. En medicina y enfermería se llama protocolo de investigación. En administración, en arquitectura, en ciencias sociales se llama plan de investigación. Y en ingenierías se llama proyecto de investigación. Entonces son diferentes nombres que se le llama al protocolo de investigación.
¿no? Entonces, el protocolo de investigación o plan de tesis o proyecto de tesis, aquí tenemos que colocar las variables bien definidas que tienen que estudiarse con una escala de medición bien delimitada. Cualquier característica, una variable que es, ¿no? Un atributo, cualquier característica, objeto, animal, de un objeto, de un animal, de una persona, de una vivienda, de un escenario, en la cual pues vamos a hacer ¿qué? Vamos a darle escala de medición, vamos a darle rango de valores. En esa escala de medición vamos a decir, oye, la forma de medir esta variable es esta, ¿ok? Y ese individuo al cual le vamos a medir sus variables se le llama unidad de análisis. O sea, un individuo es una unidad de análisis. Una persona es una unidad de análisis. Un perro, un gatito, una unidad de análisis. Una posta, profesor, también puede ser una unidad de análisis. Un colegio también. Si yo quiero medir el liderazgo y su relación con la productividad docente, mi unidad de análisis será un colegio. Pero si yo quiero ver autoestima del estudiante y su relación con el rendimiento académico, la unidad de análisis será el estudiante. Entonces pueden variar las unidades de análisis dependiendo del tema y dependiendo de qué variable o atributo quieras tú medir. No siempre el atributo que quieras tú medir va a ser medido en el lugar donde trabajas, sino vas a tener que desplazarte muchas veces a otros escenarios para poder medir la variable que tú quieres medir. Ok, entonces, por ejemplo, una variable es edad, ¿no? Edad no tiene subvariables, edad no tiene indicadores, edad no tiene nada, es una variable con una propiedad muy particular. La edad tiene edad 20, edad 18. De frente la edad tiene un índice, no tiene subvariables, no tiene dimensiones, no tiene indicadores, de frente tiene índice, ¿no? Que es el valor numérico que se le da. Grado de instrucción es una variable que de frente tiene indicadores. Grado de instrucción, primaria, secundaria, superior, sin instrucción. Es una variable que se salta de frente y va a los indicadores. No toda variable va de frente a indicadores, algunas no tienen indicadores como edad, algunas tienen un proceso intermedio que algún libro le llama dimensión, que Dawson y Trapp y muchos libros le llaman subvariables, o variables de segundo orden, tercero, cuarto y quinto orden, que creo que es lo más correcto que hay, o subvariable de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto orden, que también es una buena opción. Pero grado de instrucción, por ejemplo, no tiene más que indicadores. No tiene dimensiones ni tiene subvariables. De frente tiene indicadores. Grado de instrucción, primaria, secundaria y superior. Notas de los estudiantes, no tiene indicadores, no tiene subvariables, no tiene dimensiones, no tiene nada. De frente tiene un valor, un índice. Rendimiento académico. Rendimiento académico tiene también solo indicadores, ¿no? Rendimiento académico alto, medio, bajo. Alto será tal rango de nota, tal rango de nota. Medio tal rango de nota, tal rango de nota. Y así, ¿no? Deserción escolar será pues desertó, no desertó, ¿no? Una variable dicotómica, una variable que tiene de frente dos indicadores. Aquí en los ejemplos que estoy planteando yo, ninguna variable, ninguna tiene dimensiones o subvariables. ¿Ya? Entonces un poquito para romper el mito que toda variable tiene que tener variable, dimensión, indicador. Eso es absolutamente falso. Totalmente falso. Absolutamente falso. ¿Ya? Por su naturaleza, las variables van a ser cuantitativas y cualitativas. Una variable cualitativa, por ejemplo, es una expresión, una categoría. A ver, por ejemplo, yo le digo a usted, edad, tú me dices 20. Si me respondiste por un número, es una variable cuantitativa. Si yo te digo edad, tú no me vas a responder de 18 a 20 o de 20 a 35, no hay esa forma. Pero si te digo estado civil, tú me dices soltero, casado, me va a responder una palabra. Cuando me respondes una palabra, la variable es cualitativa. Si me respondes un número, la variable es cuantitativa. Pero si me respondes una palabra, la variable es cualitativa. Aquella que se expresa en categorías, verbalmente como categorías. ¿Ok? Ejemplo, sexo, masculino, femenino, etnia, origen racial, ¿no? Mestizo, caucásico, ¿no? Mulato, etc., ¿no?
Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Me dan una alternativa. Estas son las variables que tienen de frente indicadores o que van a obtener de frente lo que se le llaman los indicadores. Y estas variables cualitativas, que son una palabra, una expresión de palabra, básicamente tienen la situación de tener dos opciones interesantes. Una variable cualitativa se divide en las nominales y en las ordinales. ¿Qué es una variable nominal? Aquella que no tiene jerarquía, es un nombre simplemente. Por ejemplo, a ver, yo le digo a usted, estado civil, casado. A ver, ¿ser casado es mejor que ser soltero? ¿Ser soltero está por encima y superior que ser conviviente? ¿Ser conviviente está por encima y superior que ser viudo? No, para nada, no hay jerarquía. Simplemente es diferente. Hombre y mujer, sexo. ¿Ser hombre es mejor que ser mujer? ¿Hay más jerarquía? ¿La mujer tiene más jerarquía? Tampoco, ¿no? ¿Ok? Entonces la nominal es aquella que carece de jerarquía y simplemente da una clasificación sin valor estructural, sin valor atributivo, sin valor numerativo, sin valor referencial ascendente ni descendente. Entonces una variable cualitativa nominal, tienen escalas nominales y es la más rudimentaria forma de medir un trabajo, una variable, no hay orden. Por ejemplo, hombres y mujeres, estado civil, no tiene orden, ¿no? Pero ¿qué pasa ya cuando la variable empieza a adquirir cierta jerarquía, cierto orden? Por ejemplo, la variable cualitativa ordinal. Una variable cualitativa de naturaleza ordinal ya tendría cierta jerarquía. Y hay un orden ascendente o un orden descendente. Por ejemplo, intensidad del dolor. ¿Te duele mucho, 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 mucho? ¿O te duele poco, poco? ¿Me duele más o menos? No me duele nada, ¿no? Y entonces le ponemos valores referenciales, ordinales al dolor, ¿no? Por ejemplo, dolor leve, dolor moderado, dolor severo, o algunos a nivel de las profesiones de la salud, por ejemplo, le llaman por cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces el dolor. Entonces le da cierto peso ordenado. Entonces puede ordenarse por tamaño, por cronología, por magnitud, por intensidad, ¿no? Y es una escala, ¿no? Por ejemplo, grado de instrucción. Sin instrucción, primaria, secundaria, superior, ¿no? Calidad de atención, mala, regular, buena. Calidad de atención, mala, regular, buena, ¿no? Entonces hay una jerarquía. Entonces la nominal no tiene jerarquía, la ordinal tiene jerarquía, tiene clasificación. Bien, ya sabemos lo que son las variables cualitativas, son una palabra, una expresión de palabras. Ahora, ¿qué diremos de las variables cuantitativas? Cuando hablamos de las variables cuantitativas ya no son una expresión de palabras, ¿no? Ya porque te están diciendo de que tú tienes que plasmar números. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuántos hijos tienes? Tú me dices 9, 3, ninguno, me das un número. ¿Cuánto ganas? ¿Cuál es tu sueldo? 500 mensual, 900 mensual, ¿no? 1500 mensual, ¿no? Entonces me das un número, ¿cierto? Es una variable cuantitativa. Es la variable más pura, quizá, la variable cuantitativa, porque es aquella que se puede trabajar mejor con todos los parámetros estadísticos, ¿no? Tiene una riqueza enorme una variable cuantitativa, especialmente cuando aquella que tiene mayor número de decimales. Por ejemplo, la edad es una cuantitativa, las notas que sacas es una variable cuantitativa, el coeficiente intelectual que tienes es una variable cuantitativa, el peso, tu peso en gramos, una variable cuantitativa. Pero las variables cuantitativas también tienen una clasificación, ¿no? También tienen una clasificación. A ver, ¿me dan por favor un minutito? Un par de minutitos.
empleada en una investigación cuantitativa? Por supuesto. Las variables de naturaleza cualitativa no se refiere a que sea investigación cualitativa. No se refiere a eso. La investigación de tipo cuantitativo, la investigación de tipo cuantitativo tiene variables que son cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, la investigación de naturaleza cuantitativa, yo puedo tener, por ejemplo, quiero distribuir la variable sexo, hombre y mujer. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres han sido encuestadas? Y yo le saco sus porcentajes, sus frecuencias. Pero eso es para un trabajo de naturaleza cuantitativa. Y yo sacaré, por ejemplo, cruzando las variables grado de instrucción por número de hijos. Una persona, variable cualitativa, grado de instrucción, variable cuantitativa, el número de hijos, yo cruzo y digo, los solteros tienen un hijo en promedio, los casados tienen dos, los convivientes tienen tres, y yo saco el promedio. Entonces, la variable cualitativa se usa. Y además, diría que 80% de las tesis cuantitativas se trabajan con variables cualitativas nominales ordinales. Menos del 20% trabajan variables de naturaleza numérica pura o cuantitativa pura. Ahora, que esto es muy diferente a la investigación cualitativa. La investigación cualitativa son testimonios, son observaciones, son símbolos, es diferente. ¿Quedó claro? Está bien. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, me dan un par de minutos y continuamos. Bien, señores, continuamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el punto más importante para trabajar las variables? Primero tenemos que definirlas de manera óptima. Y luego de definirlas, establecer las reglas del juego. Cómo vamos a medirlas, ¿no? Entonces las variables cuantitativas son números. Más se usan para temas de ingeniería de repente. Las variables cuantitativas más se usan para temas de sacar presupuesto, sacar dinámicas con lo que responde a contabilidad, economía. Pero es por su propiedad y su naturaleza. Lo cual no significa que no haya o no se use en otras áreas, se usa mucho y muy bien. O sea, una investigación cuantitativa combina ambos tipos de variables. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y en continuas. Ahí sí una diferencia. Las variables cuantitativas discretas son números enteros. Por ejemplo, usted tiene 5 hijos, 3 hijos, 2 hijos. Pero profesor, no, yo no tengo 2 hijos. Tengo 2 hijos y medio. ¿Por qué 2 hijos y medio? Porque uno está niñito, tiene 4 años, es la mitad del más grande, entonces son 2 hijos y medio. Usted no lo divide así. No, profe, tengo un hijo y cuarto porque uno acaba de nacer, tampoco lo mide así. Las variables cuantitativas discretas son números enteros, ¿no? Y en números enteros, esta variable cuantitativa discreta pues no puede subdividirse ni hacer cálculos diferenciados en comparación a otro tipo de variables. Las variables cuantitativas discretas siempre van a ser números enteros, por ejemplo, el número de trabajadores de una planta, el número de hijos, el número de vehículos, el número de personas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta que las variables discretas son números enteros. ¿Ok? Muy bien.
Luego tenemos las variables cuantitativas continuas. A diferencia de las discretas, que son números enteros, las variables cuantitativas continuas son divisiones decimales, ¿no? O fraccionarias que se van descomponiendo cada vez más. ¿Ok? Y por ejemplo, una variable cuantitativa continua es una numérica que se caracteriza porque hay una escala casi infinita, aritmética, entre una variable y otra, ¿no? Muy detallada. Cada una de estas normalmente es un continuo, ¿no? Y valores, pues, por ejemplo, yo gano 1.431 soles con 48 centavos. Yo gano 695 soles, ¿no? Y así, ¿no? Las variables cuantitativas de naturaleza continua, ¿no? Pueden tener decimales. Por ejemplo, yo tengo 37.5 de temperatura. Yo tengo 1,78 m con 15. Entonces una variable cuantitativa continua puede tener decimales. ¿Ya? Una consulta. Dígame. Para, por ejemplo, en el caso de las empresas, en el sector financiero se saca unos ratios para medir cómo está la situación financiera de la empresa. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, se divide el efectivo, el capital, ¿no? Entre la utilidad. Y ahí a veces te sale un decimal, un indicador, a veces entero o es decimal, ¿no? En este caso sería continua, ¿no? Siempre es un indicador, una variable que tenga números enteros y decimales, y que si te sale entero porque de casualidad se dio, significa que es una variable continua. Número entero es una variable cuantitativa discreta, es indivisible. Por ejemplo, a ver, media cirugía. Por ejemplo, proceso de este proceso de la Contraloría, ¿no? Un control de una auditoría. No hay media auditoría ni un cuarto de auditoría, hay una auditoría. Una persona, un docente, 100 alumnos, pero son enteros. En cambio, en una continua, ¿no? Se divide básicamente a fracciones más pequeñas, ¿no? Fracciones mucho más pequeñas, casi imposible de que tengamos un límite, hay un valor infinito entre un extremo y el otro, y entonces tranquilamente pues esto se puede usar para contabilidad, economía y todo eso, ¿no? O sea, es continua sí o sí. ¿Sí? Sí, claro. Okay, gracias. Eso es desde el punto de vista estadístico. A ver, mira, desde el punto de vista estadístico, las variables son cuantitativas y cualitativas, nominal, ordinal, discreta y continua, desde el punto de vista estadístico. Pero hay otro punto de vista, el punto de vista metodológico. Profe, a ver, ¿cómo es eso del punto de vista metodológico, del punto de vista estadístico? Es que el punto de vista estadístico son las formas como yo voy a valorar y medir las variables. Y el punto de vista metodológico es como yo voy a relacionar las variables. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Ya? A ver. Un segundo. Entonces, ya, del punto de vista estadístico, variable cualitativa, variable cuantitativa, variable discreta, variable continua. Del punto de vista metodológico,
se ven las relaciones de dependencia. Y eso es un problema, porque la metodología de la investigación científica se llama metodología de la investigación científica por relaciones de dependencia. Y yo lo que trato de probar son las relaciones de dependencia. Cuán independiente es una variable de otra. Una prueba estadística como el chi cuadrado, correlación de Pearson, Spearman, regresión lineal, regresión logística, ANCOVA, ANOVA, cualquier tipo de variable, T-Student, cualquier tipo de prueba estadística, lo que trata de ver es si hay una relación de independencia de criterios entre dos variables. Y si f de x es igual a x cuadrado más 2x más x más 3, por ejemplo. O sea, ver funciones, o sea, una variable y, una variable x. Entonces, cuando hablamos de metodología, hablamos de funciones. Y hay una variable independiente que es la causa y una variable dependiente que es el efecto. No sé por qué a alguien se le ocurrió por ahí, no sé, alguna persona que le tiene un poco de alergia a la matemática, inventó variable 1, variable 2, variable A, variable B, que no tienen nada que ver con la ciencia. Nada que ver con la ciencia. Las variables se miden metodológicamente según su relación de dependencia. Independiente y dependiente. Causa y efecto. Esto hace un teorema de funciones. Ese teorema de funciones tiene que ser probado estadísticamente hablando. Y eso es lo que hará pues las variables independiente y dependiente. Entonces, la variable independiente es la causa, ¿no? Y si se mueve esta causa va a producir un efecto, ¿no? En un sentido laxo. Y la dependiente se movería, cambiaría de posición. Hay una variable que muchos le llaman interviniente, variable extraña o variable confusora. Esta variable interviniente, extraña o confusora es una variable que tiene que controlarse, eliminarse o alejarse. Esta variable confusora va a entrar, ¿no? Va a entrar y va a confundir. Por ejemplo, yo tengo, a ver, una variable independiente que es coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual y una variable dependiente que sería nota. Entonces yo voy a decir que a mayor coeficiente intelectual, mayor nota. Pero tengo un grupo de alumnos que son anémicos y un grupo de alumnos que son de la clase alta, que tienen todos los recursos económicos. Y entonces yo los mezclo nomás. Y encuentro que los alumnos de coeficiente intelectual bajo tienen notas altas. Y los alumnos de coeficiente intelectual alto tienen notas bajas. Pero lo encuentro porque hay una variable confusora, el nivel económico. El nivel económico. Si yo aplano el nivel económico y digo todos pobres o todos ricos, entonces se vuelve constante esa variable. Yo voy a tener puro rico, puro pobre, y entonces ahí relacionaría el coeficiente intelectual del pobre con la nota del pobre. Para evitar que esa variable interviniente confusora extraña, que se llama nivel económico, destruya mi investigación. Literalmente destruya mi trabajo de investigación. Porque yo no voy a poder atribuir que el coeficiente intelectual es el causante de la nota. Yo diré, el coeficiente intelectual influye en la nota en la medida que es alterado, es manipulado, es manejado, es transformado, es influenciado, es sesgado por la variable economía o ingreso económico. ¿Se dan cuenta? Entonces no es que simplemente yo le ponga y le liste, hay variable dependiente, variable interviniente, ¿no? Yo leí un trabajo que tenía
18 variables intervinientes. ¡Qué barbaridad! Edad, procedencia, sexo, religión. Y yo le digo, discúlpame, pero... O sea, no hay forma de homogeneizar tu variable. No, doctor. Estoy haciendo mi investigación. No puedo aplicar mi encuesta. ¿A quiénes? A cualquiera que pase por aquí. No se trata de eso, ¿no? Una investigación se aplica... O sea, para que yo saque inferencia científica y vea cómo el coeficiente intelectual se relaciona con la nota, algo tan simple como eso, ¿qué tal si están enfermos? Y alumnos con un gran coeficiente intelectual tienen una enfermedad grave o tienen anemia. ¿Qué tal si estos alumnos, algunos son ricos, otros son pobres? Algunos tienen luz, otros no tienen luz. ¿Alterará los resultados de la nota? Por supuesto, ¿no? Van a haber influencias. Entonces, la ciencia ha establecido dos maneras de controlar las variables intervinientes. Solo pueden dos. Hay una forma que se llama el diseño de bloques aleatorios, donde se puede controlar a lo mucho una variable interviniente. Y clasificarlo, por ejemplo, autoestima y su relación con el salario. Entonces voy a clasificar, pero tengo muy poca población. Entonces tengo jóvenes y adultos. Y entonces los clasifico en esos tres grupos porque es una variable interviniente muy fuerte, muy fuerte. El grupo etario, muy fuerte. Pero voy a clasificarlo por tres grupos. Eso se llama diseño de bloques aleatorios. Pero, ¿qué tal si yo tengo dos variables intervinientes? Por ejemplo, el grupo etario y la procedencia, costa, sierra, selva. Entonces voy a tener costa, sierra y selva. Y además voy a tener los grupos de adultos jóvenes y jóvenes. Esas dos variables se pueden manejar por un diseño cuadrado latino. Y, profe, si tengo tres variables intervinientes, ya tu tesis no sirve, pues. Porque solo se pueden controlar dos. No se puede controlar una, solo se pueden controlar dos variables intervinientes. Nada más que dos. Y si es que es imperativo controlarlas si no hay una muestra suficiente. O sea, no es que yo quiero meterle dos porque ya no. Es que la idea es que toda población, cuando uno hace una investigación, debe ser homogénea. Pero si no lo es, se podría permitir a lo mucho uno y hasta dos. Por encima de dos variables intervinientes, la ciencia no ha logrado solucionar el problema de los sesgos. Ya cualquier conclusión sería inválida, sería inútil, sería absurda. Entonces ahora entiendo con mucha mayor razón el tema de la variable A, variable B, variable 1, variable 2. No se quieren comprar el pleito de la homogeneidad. Y encima le ponen muestreo no probabilístico. Muestreo accidental, no probabilístico. Es que si tú pones muestreo no probabilístico, por ejemplo, ya no tendrías que poner hipótesis. Es más, con muestreo no probabilístico, las pruebas estadísticas son especiales para población anormal, para población de distribución no normal. Y esas pruebas estadísticas se tienen que hacer a mano. No están en el SPSS, ni en el Stata, ni en el Paito. Tienes que hacer las pruebas a mano, con corrección y usando regla estadística todavía, usando tu regla estadística. No hay un software que te permita hacer eso porque son procesos manuales asimétricos, fórmulas con asimetría muy dura. Por ejemplo, empleando recta resistente de Takei. Es una manera de controlar y suavizar un poco el sesgo del error, pero es complicadísimo meterle error, ¿no? Entonces, mejor no te hagas líos. Haz un trabajo en poblaciones homogéneas. Haz un trabajo bien hecho de investigación. Ese es el punto. Profe, entonces las variables intervinientes no existen, pues. Porque si existen, el trabajo se cae. Te puedes permitir una o dos con un buen control de esas dos variables. Un buen control. Y luego que hemos descompuesto, que hemos clasificado nuestra variable cualitativa, cuantitativa, nominal, ordinal, discreta, continua,
desde el punto de vista metodológico, variable independiente, variable dependiente, ¿qué nos toca hacer? Un proceso llamado operacionalización de variables. Cuando nosotros tenemos un proceso llamado operacionalización de variables, ¿qué implica? Descomponer una variable. Pero, señoras, señores, ¿cómo se descompone una variable? Ahí viene un problema. Yo lo puedo descomponer por muchas técnicas. Entonces, la mayoría que usa una técnica muy bonita que se llama la adivinación. Entonces, hay gente que coge sus variables y se pone a pensar con lluvia de ideas y dice, a ver. Yo creo que lo que vamos a hacer aquí es descomponer la variable y vamos a un poquito a imaginarnos y a pensar qué es el liderazgo. Yo creo que el liderazgo es cuando alguien tiene fuerza, ¿no? Sí, tiene fuerza ya. Yo creo que el liderazgo, un líder, acuérdate de Gandhi, ya está, mira, ahí está Gandhi, ¿no? O sea, debe ser un callado, pacífico. Y yo creo que un líder también tiene que creer en Dios, porque está Jesús, ¿no? Líder, creía en Dios. Y entonces empiezo a imaginar y empiezo a dar lluvia de ideas. Y no he revisado la literatura. Entonces puede ser que esté muy equivocado. Porque la única manera de operacionalizar las variables es cogiendo un libro, una autoría, una fuente de información tangible y confiable. Y yo tomar una posición teórico-epistemológica porque voy a decir, caramba, me baso en este libro y yo quiero definitivamente basarme en este libro porque este libro coincide con mi doctrina teórica. Yo quiero trabajar esto por mi doctrina teórica. Y yo logro tomar una posición teórico-epistemológica. Eso es lo que hago yo con la literatura científica. Entonces, luego que tomé una teoría, por ejemplo, cojo la clasificación de liderazgo según David Fishman. Profe, David Fishman es buenazo en liderazgo. Ahí está, pues ya. Cojo el libro de David Fishman y entonces digo 17 características del líder. El libro dice que tienes que ser proactivo, que tienes que saber hablar en público, que tienes que tener soltura, que tienes que tener una buena expresión oral, que tienes que motivar a la gente, que es un buen guía, tener seguidores, cumplir objetivos, tener claridad, tener visión, tener metas, tener ambición, tener emoción, capacidad convocatoria, etc. 17 características del líder. Entonces, 17 características. Yo descompongo mis variables con las 17 características. Y luego digo, ¿y ahora qué? Ya tengo las 17 características del líder, que son las dimensiones o sus variables de liderazgo. Pero cada una de ellas hay que volverla a descomponer, hasta llegar a una parte llamada indicador. Los indicadores son sí, no. Siempre, a veces, nunca. O el valor. O sea, el indicador ya es cuando ya acabó del proceso de operacionalización. Y a veces podemos trabajar sendas páginas para llegar a ese proceso de operacionalización, hasta llegar al indicador. No todo indicador sale de frente. Y con esas dimensiones o con esas subvariables que has sacado de la operacionalización, con esas hace los objetivos. Profesor, espere, ¿cómo? Sí. Pero los objetivos no deberían estar al inicio. ¿Ok? No entiendo. ¿No debería estar al inicio? No. Porque los objetivos de una investigación son operacionales. Los objetivos de una investigación no son objetivos secuenciales. Si tú haces un proyecto de intervención, un proyecto de desarrollo, estamos hablando de objetivos secuenciales.
un proyecto de construir un puente, un proyecto estratégico, un PI, un PCC, proyecto de centro, de colegio, definitivamente vas a trabajar objetivos secuenciales. Pero estás trabajando aquí objetivos operacionales. Significa que vas a tener la descomposición de una variable en función de la otra para establecer los objetivos, porque en una investigación no hay secuencia. Todas las dimensiones y las variables se miden en simultáneo y al unísono, o de acuerdo a la metodología o el diseño, si es con seguimiento. Pero no hay una secuencia de construcción, primero un terreno, luego el primer piso, luego el segundo. No, las variables son estructurales. Como las variables son estructurales y estructuradas, entonces los objetivos son operacionales, pero debe salir de esta descomposición de la operacionalización de las variables. Quiere decir que yo recién puedo hacer mis objetivos específicos cuando yo he hecho mi operacionalización. ¿Y qué implica eso? Implica que más o menos hasta 3 meses de haber empezado a hacer mi proyecto, un par de meses, recién voy a hacer mis objetivos específicos. Pero profesor, los objetivos específicos son el norte de la investigación. ¿Quién te ha engañado? Los objetivos específicos no son el norte de la investigación. Los objetivos específicos son clasificatorios, ponderales. No son objetivos específicos de otra naturaleza. Son clasificatorios. ¿Ok? Acuérdense, clasificatorios. Muy bien. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, Ahora, dígame. una consulta. Cuando usted dice que los específicos son clasificatorios, ¿usted puede explicar bien esa parte? Sí. O sea, cuando yo hago un proyecto de construcción, por ejemplo, o un plan estratégico, yo lo primero que hago es hacer un diagnóstico, hacer una evaluación, mi FODA, luego hago las primeras actividades para lograr las primeras metas, luego hago las intervenciones y luego voy evaluando, monitorizando hasta tener los resultados finales. Son objetivos secuenciales. Pero un proyecto de ingeniería, un proyecto de intervención, un proyecto de desarrollo, se hace desde el inicio. Se hace desde el inicio. Mientras que un proyecto de investigación científica, no. Un proyecto de investigación científica tiene que hacerse los objetivos de acuerdo a la manera de clasificar, porque tú vas a decir, a ver, la subvariable de primer orden de mi variable independiente se va a relacionar con la variable dependiente en sus dos grupos. La subvariable de segundo orden de mi variable independiente se va a relacionar con la variable dependiente. La subvariable de tercer orden, cuarto orden, quinto orden, sexto orden, ¿no? Así. O la subvariable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O en este caso, David Fishman descompone el liderazgo en 17 dimensiones, 17 subvariables, entonces son 17 objetivos que se va a relacionar con la variable dependiente. Por ejemplo, el liderazgo con la productividad será 17 objetivos, cada característica del líder relacionado con la productividad. Ahora, pero profesor, eso yo no lo he visto. Bueno, mi tesis de doctorado tiene 18 objetivos. ¿Me lo cuestionaron? Por supuesto que me lo cuestionaron. Y me dijeron, doctor, solo 3 objetivos. A ver, cuénteme eso. ¿Cómo 3 objetivos? Es que usted quiere medir esta variable, ya, fácil. La variable independiente, por ejemplo, a ver, en este ejemplo, liderazgo y productividad. El primer objetivo sería determinar el nivel de liderazgo. Yo le digo, no, es que yo no lo voy a hacer así. Yo no voy a determinar el nivel de liderazgo. Pero, ¿por qué? Porque yo voy a tener 2 grupos, donde hay liderazgo, donde no hay liderazgo. A priori, en este momento, yo ya sé cuál es el liderazgo. Ergo, es 50% por cada grupo. Porque yo voy a coger 17 colegios de aquí y 17 colegios de allá. Entonces, si yo tengo 17 y tengo 17, entonces, ¿qué frecuencia voy a medir?
sea, eso no voy a medir, es falso. Pero, profesor, el primer objetivo es determinar la frecuencia del liderazgo. No, que no lo voy a medir. Ya, 50%. Desde que empecé ya lo sé, porque tengo dos grupos. Donde hay liderazgo, donde no hay liderazgo. Eso no es mi objetivo. Es ver cuánto producen cuando hay un líder versus cuánto producen cuando el líder es malo o no lo hay. Entonces yo descompongo las características de la productividad según el liderazgo. Pero doctor, ¿y sus 17 componentes? A ver, explíquenos. Es que para decidir quién es líder, yo tengo que evaluar 17 aspectos. Estos 8 colegios tenían 8 directores que cumplían 17 aspectos de liderazgo, por lo menos 15. Estos otros 8 colegios que son del grupo control tienen gente que no es líder porque tienen menos de 7 características. Por lo menos es un líder inadecuado, entre 8 a 15 características, 16 y 17, un líder óptimo. Entonces yo ya sé quiénes son, incluso quiénes son líderes y quiénes son buenos líderes y malos líderes. No voy a investigar nada de eso. Yo voy a investigar la productividad. Tengo dos grupos. Entonces los jurados no me entendían. Como no me entendían, me aprobaron con 20. Ese es el problema cuando no te entienden, ¿no? Te aprobaron con... Debe estar bien, ¿no? O sea, sí, ¿no? Sí, ya, sí, apruébenlo, ya. O sea, no había argumentos para pelear, pero... Y a la final uno de los jurados dijo, pero los objetivos específicos debieran ser 3. O sea, no me entendió nunca. O sea, porque si fueran 3, fueran así, mira. Determinar la prevalencia de liderazgo. Determinar la prevalencia, la productividad de los trabajadores. Y luego relacionar el liderazgo con la productividad. O sea, no has descompuesto nada, pues. No has hecho nada. Ahí no hay nada. Entonces, has hecho un poema, ¿no? O sea, es como decir, a ver, descríbeme el estado civil casado. Tú dices, el hombre soltero, la mujer soltera, y luego se casan, ya está. Pero descríbeme, ¿qué es el matrimonio? Hombre soltero, luego mujer soltera, y luego se casan. Oye, pero descríbeme el matrimonio. No, hombre soltero, mujer soltera y se casan. Eso es lo que hacen en los objetivos específicos día 3. Determinar el liderazgo. Determinar la productividad. Relacionar el liderazgo con la productividad. O sea, no están haciendo nada. Cliché. No están cumpliendo con nada, están rellenando el canevas. Y mucha gente lo que hace cuando uno hace un proyecto de investigación es rellenar el canevas. Se acabó el asunto. O sea, a ver, ¿qué te pide esto? A ver, ¿con qué se rellena? Ya está relleno, cumplido. Esto, ¿cómo se hace? Ya, también se rellena. Ya, esto también se rellena. Esto también se rellena. Y al final rellenamos cosas incompletas, incoherentes, débiles. Cuando lo que tenemos que hacer es la descomposición de las variables. Por ejemplo, si yo determino relacionar la calidad de la atención con la satisfacción del cliente, entonces, y yo tengo dos grupos, por ejemplo, clientes satisfechos e insatisfechos, ¿no? Puedo armar dos grupos, clientes satisfechos, en un hospital, por ejemplo, clientes satisfechos, y les aplico un test de satisfacción, y tengo ya 140 clientes satisfechos o pacientes satisfechos, 140 pacientes insatisfechos. Perfecto, muy bien. Ahora voy a aplicar el cuestionario de la calidad. Oye, para el trato, te saludó el doctor, se despidió el doctor, te miró a los ojos y empezar todo un cuestionario. Quiero ver qué calidad le dieron para el hecho que esté satisfecho. A lo mejor un paciente es satisfecho con que lo curen y ya. Pero hay pacientes a lo mejor que se van a satisfacer o van a sentir agrado por la atención cuando esto es mucho más dimensionado, cuando es mucho más específico, mucho mejor estratificado. Entonces, para yo medir la calidad, tengo que seguir los 14 dimensiones de Judith Bruce o las 11 dimensiones de Serqual de David Parasuraman de India, que es el modelo que aplicó el señor Fernando Carbone en el Ministerio de Salud, destruyendo por completo el modelo de Judith Bruce, que fue creado por Ricardo Díaz Alemán, Bruno Benavides, Alfonso Villacorta y Luis Alzamora, quien habla. Entonces, como era un modelo del gobierno anterior, tuvieron que cambiarlo y lo cambiaron con el modelo de Parasuraman, ¿no? Un hindú. Interesante, total.
la teoría como una tesis. Tú coges un marco teórico, otro coge otro marco teórico, y válido, totalmente válido. Pero cuando tú evalúas el instrumento, tienes que tomar una posición y postura epistemológica y descomponer la variable en base a la teoría, que dice el libro que esa variable se dice que se mide así, porque tiene la característica A más B más C más D más C, más F más G más J más H, qué sé yo. Y entonces, para eso tienes tú que tener clara la teoría. No vas a cantar el cuentito del matrimonio, ¿no? Hombre soltero, hombre soltero, mujer soltera, total casados. No. Es de que has descompuesto, no has dicho nada. No has dicho nada. ¿No? Entonces, si yo operacionalizo, por ejemplo, el matrimonio, no es así. El matrimonio sería, a ver, relación conyugal, primero, relación de patria potestad, relación de hijos alimentistas, ¿no? Relación de acuerdo financiero, relación de acuerdo vivencial, relación de acuerdo de propiedades, relación de roles del hogar, y te salen como 11, 12, 13 estructuras de lo que significa el matrimonio, por ejemplo. ¿Ok? Pero no es pues, hombre soltero, luego mujer soltera, luego unidos. No, eso no es nada. Así hacen todos los objetivos específicos en muchas tesis. Por eso me da a veces, no sé, pues estoy solo observando una gran cantidad de tesis y en todas se encuentra el mismo error. O sea, no hacen objetivos específicos. Yo no encuentro tesis con objetivos específicos en el Perú. No hay. Poquísimas tesis que tienen objetivos específicos, ¿no? Sí, obviamente nosotros tenemos que decidir una teoría epistemológica, teórica, clara, pero primero teórica pura, ¿no? Porque a lo mejor yo no tengo una posición de la naturaleza de la ciencia, pero sí tengo por lo menos la definición de lo que significa una variable. Y yo tengo que decir, a ver, o elijo a Parasuramán, o elijo a Judith Bruce, o elijo Matamala, o elijo Paganini, ¿no? Tengo que tomar partido. Y en ese partido tengo que decidir qué rol asumir, ¿no? Con quién coincido. Es, por ejemplo, a ver, yo voy a ver el tema de violencia de género, el tema de violencia de género que abunda, ¿no? Entonces, ¿qué libro o qué teoría tomo? ¿La teoría psicoanalítica, la teoría gestáltica, la teoría feminista, la teoría de este señor, ¿cómo se llama? Este señor americano, autor de la teoría cognitiva conductual, Aaron Beck, ¿no? Que dice no victim, ¿no? Su premisa es no victim. O sea, la violencia de género tiene la premisa de no víctima, en primer lugar, para empezar a definir todo lo que es violencia. Por ejemplo, si yo uso a Aaron Beck en el Perú, dudo mucho que dure 2 días, ¿no? Trabajando en cualquier sitio. Me despedirían de cualquier lugar porque no puedo utilizar esa teoría, porque es una teoría americana donde el concepto género, el concepto violencia, el concepto familia es otro. En el Perú tenemos una idea totalmente diferente, totalmente distinta, y por lo tanto el concepto no estaría de acuerdo a mi postura teórica epistemológica. Entonces tengo que elegir una postura, y no una postura de moda, una postura científica contundente, ¿no? Y entonces pues ahí hacemos la definición operacional de las variables. Cogemos la teoría, la definimos, cogemos el libro, definimos, cogemos las dimensiones y con eso hacemos los objetivos. Son clasificatorios, ¿ok? Son objetivos operacionales. Objetivos operacionales. Me permite una pregunta. Sí, dígame. Del objetivo general, Uh-huh. Desprenden los objetivos específicos. Así es. ¿Es así? Así es. Sí. Las dimensiones Uh-huh. sí, que desprenden de los objetivos específicos. 1. Ya. 2. Cuando se habla del liderazgo de firma, se firman hace 16 clasificaciones. Así es.
Pero hay otros libros mucho más modernos que firman, son especialistas en áreas de recursos humanos. Ajá. En las 16 clasificaciones que dice firman, se reducen a 2. Entonces, si yo estoy haciendo una tesis, me conviene coger el libro de donde clasifica las 2 y no 16. A ver, voy a aclarar un poco ese punto. Por ejemplo, a ver, si nosotros utilizamos algo más moderno o algo más antiguo, no significa que usemos algo mejor. Aclarando ese punto. Algo más moderno puede ser un desastre. Algo muy antiguo también puede ser un desastre. No significa que sea algo mejor. Cuando David Fishman nos habla, por ejemplo, de la capacidad de oratoria, es un atributo importante para un líder. Cuando nos habla de la capacidad de convocatoria, tener seguidores, es un atributo importante para un líder. Cuando nos habla de cumplir objetivos, es un atributo importante para un líder. Cuando nos dice que es una persona que conquista, ¿no? Que enamora, que cautiva, es una característica importante para un líder. Que es un igual que levanta las masas con tan solo, digamos, una indicación, es una característica importante de un líder. Que cumpla metas y objetivos también. Entonces, ahí yo ya me pasé de 2. Y si un libro nuevo, porque es nuevo y porque se le ocurre publicar algo interesante y me reduce las características del líder a 3, a 2, a 4, entonces quizá dentro de esas 2 o 3 o 4 tengan una subclasificación y tengan una subdescomposición. Sí. El autor que habla sobre los 2 tipos de líderes, hay 2 tipos de líderes. El líder que está orientado a los resultados, que es autoritario, que es déspota, que es castigador, que es sancionador. Eso está también en el libro de Gil. Ajá. El verdadero líder que se recomienda para las empresas es el líder que está orientado a las personas, que motiva, que capacita, que desarrolla, que dirige, que es empático, etcétera, etcétera. O sea, él hace esa clasificación ahí. Ya. Yeah. Pero no necesariamente es cerrado, ¿no? Sino que lo reduce a 2 nomás. Ya, ya lo entendí. Entonces, los 16 clasificaciones posiblemente las han reducido a 2. Es lo que he leído yo. Sí, doctor, está muy bien eso, pero hay que conceptualizarlo de manera diferente. O sea, si yo no estoy diciendo tipo de líder, estoy midiendo la variable liderazgo. Porque tipo de líder puede ser, ojo, a ver, yo quiero ver si alguien es líder. A ver, yo lo pongo a Jesús, líder. Buena gente, daba la otra mejilla, calmado, pacífico, no violento. Cumple con las 17 características de Fishman. Porque Fishman no dice que sea violento, que sea calmado. Dice que tenga capacidad convocatoria, etcétera, etcétera. Yo lo pongo a Hitler. También es un líder. Cumple con las 17 características de Fishman. ¿Ok? Entonces, pero ese líder ya es un líder malo, ¿no? Un líder sanguinario, un líder, digamos, violento, ¿no? Entonces, no estoy viendo el tipo de líder. Si es autocrático, si es empático, si es un líder proactivo. Estoy viendo quién es líder, punto. Porque mi investigación es ver si el liderazgo se relaciona con la productividad, no el tipo de liderazgo. Habrá otra investigación que diría el tipo de liderazgo. Es otro tema. Pero para yo decir, por ejemplo, a ver, si yo me gradúo de doctor es porque llevé 40 créditos. Indefectiblemente todo doctor tiene que llevar 40 créditos. Tal tema, tal curso, tal curso, tal curso. Igual acá. Para ser líder hay que cumplir tales características, tales requisitos, son tal. En el ejemplo de la investigación que yo planteo, no hablo de tipo de liderazgo, sino la variable liderazgo nada más. O sea, ¿quién es líder? ¿Quién no es líder? Nadie va a negar que Mahatma Gandhi no es líder, es líder.
Nadie va a negar que Fujimori es líder y Alan García también. Uno no habla mucho, otro hablaba muy bonito, pero los dos fueron líderes. Porque uno cumplía con 15 atributos, el otro cumplía con 15 atributos. Ninguno tuvieron los 17 atributos, ¿no? El único que cumple con 17 atributos ha sido Hitler, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Jesús, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero estos líderes peruanos, por ejemplo, Alan con Fujimori cumplieron 15 de los 17. Entonces, es para determinar si son líderes, no el tipo de liderazgo. Entonces, estamos hablando del mismo plano, doctor, totalmente de acuerdo. Puede haber una clasificación, es otra variable, tipo de liderazgo, y dirá, pues bueno, el líder proactivo y líder no proactivo. O líder, digamos, dejar hacer, dejar pasar, y un líder que motiva y que se mueve y que anima a la gente, ¿no? Un líder bueno y un líder malo. Entonces, como quieran, las clasificaciones son clasificaciones aparte y per se de acuerdo al enfoque teórico. Pero si yo digo, si esto es, ¿no? Por ejemplo, médico bueno y médico malo, yo no solo puedo decir médico bueno y médico malo. Primero tengo que saber que es médico. Y entonces tiene que decir es médico porque estuvo 7 años, se ha graduado, ha sacado su título, ha hecho su especialidad y todo. O sea, esas son las características, esas son las dimensiones, ¿no? Y luego cuando digo médico bueno y médico malo, ya hago una clasificación después que logró ser médico. Médico bueno, el que de cada 10 operaciones, 9 le salen bien. Mal médico, de cada 10 operaciones, fallan más de 5. Ese es otro atributo para tipificar la tipología de médico, en cuanto a calidad de resultado, por ejemplo, ¿no? Es diferente. Entonces, estamos bien, estamos en el mismo plano, sino que la clasificación de ustedes es tipológica, la mía diagnóstica o clasificatoria, o digamos, que logra un atributo, ¿no? El atributo es el liderazgo. Sí, estamos en lo mismo, autor. Solamente, sí, hay nuevas clasificaciones teóricas, libros más modernos que te hablan de otras cosas, pero la base está sentada. David Fishman de 1994 lo deja claro. Y no creo que necesitemos... Ahora, si yo tengo otro autor nuevo, otro autor diferente, que me atribuya características de líder distinto para mi variable, y me diga que solo son 10 propiedades, ya, es otro autor. Esa es otra mirada. Profe, David Fishman decía 17, este solo dice 10. Hay otro que solo dice 14, hay otro que dice 24. Ya, esa es otra mirada. Esa es otra corriente teórica. Esa es otra corriente epistemológica. Esa es otra opción. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Pero ya de ahí pueden haber otras variables. Tipo de liderazgo, ¿no? Duración de liderazgo, etc., ¿no? Mandela, por ejemplo, ha sido un líder, ¿no? También muy importante, pero si nosotros hacemos caso a la última característica de la ética, nos quedamos sin líderes, ¿no? Mandela incendió el municipio del apartheid, hubo, ya saben ustedes su historia, ¿no? Un vigilante que estaba adentro, no sabía que estaba el vigilante y obviamente murió. Y entonces condenaron a 40 años a Mandela por eso, ¿no? Después que salió, se volvió presidente. Entonces fue, digamos, algo involuntario, no sabía, pero se aprovechó de eso para meterlo a reclusorio a Mandela, ¿no? 40 años, no es poco tiempo. Igual, ¿no? Los líderes, pues, cumplen ciertas características, pero ética, a ver, Mandela, ético, complicado, ¿no? Hitler, ético, complicado. Napoleón, sin comentarios, ¿no? Nada de ética, ¿no? Atila el Uno, uy, peor, ¿no? Julio César, nada que ver, ¿no? O sea, nadie cumple con la ética, ¿no? Y los líderes modernos tampoco, ¿no? Entonces, yo diría que puedo clasificar, por ejemplo, de los modernos que ponen el liderazgo y que le ponen como un atributo la ética, pues no van a tener líderes jamás, ¿no? A ver, Alan García, la parte de ética quedaría con dificultades. Fujimori con la parte de ética quedaría con dificultades, pero fueron líderes, ¿no? A ver, ¿se dan cuenta? ¿Cómo? La ética, ¿no sé qué? Claro, o sea, la ética puede ser un atributo diferente,
puede ser líder ético, líder no ético, pero es líder. O sea, si tú lo ponderas a la ética como un atributo característica del liderazgo, nos quedamos sin líderes. No habrían líderes en la historia. Catalina la Grande, la gran zaresa del Imperio Otomano, saldría del liderazgo. Cleopatra saldría del liderazgo. No habría líderes. No, nos quedaríamos sin nada. Nerón, ya sin comentario con Nerón, bueno. No, y los otros líderes. Gandhi tenía mucha ética política. Claro, pero ¿qué diría un cristiano de Gandhi? Intento de quitarse la vida varias veces porque se mataba de hambre. Un cristiano de esos acérrimos diría que era una persona con delirios y trastornos de personalidad, psiquiátricamente hablando, y que se quiso quitar la vida varias veces. Entonces, también sería antiético quitar o quitarse la vida, ¿no? Entonces, a las finales, no habrían éticos. Nos quedaríamos. Jesús, por ejemplo, ¿no? Le dieron la oportunidad de bajarse y dijo, no, déjame aquí nomás. No, además, tengo sed, bebí de la cicuta. Entonces, wow, también habría problemas éticos ahí, ¿no? No se casó nunca, cuando todo era normal casarse. También con problemas éticos. Andaba todo el tiempo con sus 12 amigos por todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Israel, Jerusalén, predicando. Oye, ¿en qué momento trabajan? El trabajo hace la ética. También tendría problemas de ética. Pues se complicaría todo, ¿no? Si lo vemos desde una mirada, desde otra, no habría líderes éticos. Entonces, ahí, por ejemplo, viene la corriente teórica epistemológica. Oye, no. Para mí, el líder tiene que tener ética. Uy, te quedas sin líderes. Bueno. O el otro que dice, bueno, yo mido el liderazgo según Fishman hasta tal punto. Otro dice, no, yo lo voy a medir según Goff. No, yo mido el liderazgo según Jansen. Igual, por ejemplo, cuando hablas de la ansiedad, tú usas a Spielberg, pero también puedes usar a Goldberg. También puedes usar y medir la ansiedad según Rubinstein. La ansiedad según Whittaker. Y es complicadísimo. Porque esos señores te miden diferente la ansiedad. Para lo que es ansiedad para uno, no es ansiedad para el otro. Lo que es ansiedad, por ejemplo, la escuela rusa de Rubinstein no tiene nada que ver con la ansiedad de la escuela de Whittaker. Whittaker mide la ansiedad como estado y como rasgo, que luego Spielberg lo profundiza y lo perfecciona. O sea, hay gente con rasgo ansioso y hay gente sin rasgo ansioso, con estado permanente ansioso, sin estado permanente ansioso. En cambio, Spielberg dice, no, la ansiedad es importante porque es la expectativa del futuro. No existe ansiedad, solo existe ansiedad cuando eso te frena, te bloquea, te interrumpe o te destruye tu manera de vivir y por lo tanto la ansiedad es patológica y crea el concepto de la ansiedad generalizada. O sea, hay personas con ansiedad dañina o sin ansiedad dañina. Entonces, para Whittaker, no, la ansiedad es un estado normal. El ansioso es tenerle miedo a algo antes de detonar nuestra actividad diaria, antes de empezar a una nueva acción. Es importante el miedo y tenemos que vencer el miedo para trascender. Por lo tanto, el miedo nos paraliza. Rubinstein dice que el miedo es normal, que nos motiva. Sin miedo moriríamos todos. Gracias al miedo manejamos la moto con moderación, el carro con moderación, caminamos con moderación, estamos atentos, preveemos. Pero para el señor Spielberg, el miedo es dañino, la ansiedad es negativa. No hay que tener miedo, hay que ser valiente, salir al frente. Entonces, la locura total. El ruso dice que la ansiedad es buena y el americano que la ansiedad es mala. Y tienen dos instrumentos para medir la ansiedad. Con Rubinstein, tendrías que tener una cosa muy patológica para ser ansioso. Con Whittaker, con Spielberg, basado en Whittaker, todos somos ansiosos. Entonces, ¿qué teoría tomas? ¿Cuál es tu partido? ¿A qué libro lees? ¿A quién planteas? ¿Te das cuenta? Entonces, eres patológico, necesitas que te den tratamiento, eres normal y eso es tu impulso de vida, esa es tu motivación. El miedo te hace arrancar, ¿no? Y luego viene Goldberg, y Goldberg dice, ¿no? La ansiedad es natural, la ansiedad es normal, todos son ansiosos, sino que existe gente que trasciende y que no trasciende. Aquellos que trascienden a la ansiedad, logran objetivos más allá de la ansiedad, son exitosos.
Aquellos que no logran vencer la ansiedad son gente del cotidiano, gente que solo trabaja y solo sobrevive. Entonces, ahí viene otro que te mete el término de la ansiedad en el emprendimiento. Y Goldberg dice, la ansiedad bloquea el emprendimiento cuando es abrumadora. Si atraviesas la ansiedad, logras ser emprendedor. Y Goldberg te habla de la ansiedad con el emprendimiento. Es otra metodología, otra mirada totalmente diferente. Y Goldberg te dice, además de ello, ¿no? Y te inventa una frase muy interesante que dice, todo éxito de emprendimiento está más allá del miedo, más allá de la ansiedad, más allá del estrés, más allá del sufrimiento. Si no se atraviesan esas 4 barreras, no hay éxito. Y divide los que se atreven a cruzar ese umbral, como los emprendedores exitosos, y los que no se atreven a cruzar ese umbral, como los trabajadores que trabajamos para los exitosos. Interesante, miren, los enfoques y las miradas. La ansiedad en el emprendimiento, la ansiedad en la naturaleza como estado, como rasgo de Whittaker, y la ansiedad como impulso de vida que te da Rubinstein. ¿Y con quién me quedo? ¿Cuál es la escuela que tomo? ¿Se dan cuenta? Por eso que tengo que yo tomar un partido, una teoría epistemológica. Y obviamente cada uno mide la ansiedad. El señor Spielberg mide la ansiedad con 90 preguntas, con 14 dimensiones, 14 subvariables, 14 objetivos específicos. El señor Rubinstein para él solamente es patológico, entonces solamente lo mide con 6. ¿No? Ya Goldberg, que utiliza la ansiedad para el emprendimiento, solamente tiene 4 bloques, 4 barreras, 4 elementos. Entonces, ¿a quién decido? ¿A quién leo? ¿Qué libro cojo? No cojo al de moda. No agarro el que más vigente está o el que se publicó recientemente. Yo agarro la literatura o cojo la literatura que me sirve y que de alguna manera es el fundamento mío. Por ejemplo, si yo hago el planeamiento estratégico, doctor Puel, ¿quién es el padre del planeamiento estratégico? ¿En qué libro está el planeamiento estratégico? Usted es el maestro de eso. ¿En qué libro? Hay un ruso, doctor, que no recuerdo en este momento, pero hay un ruso que sacó el primer libro sobre planificación. ¿Pero de en quién nos inspiramos en planeamiento estratégico, doctor? En China, ¿se acuerda? Creo que el autor ellos fueron los rusos fueron los que inventaron, o este ruso fue el que creó los planes quinquenales de Rusia. Ajá. Al poco. Muy bien. Pero basados en la teoría de Sun Tzu, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, exactamente, doctor. La teoría de Sun Tzu. Él nombra a Sun Tzu. 562 años antes de Cristo. Y entonces, si yo cojo a Sun Tzu, 562 años antes de Cristo, y digo, no, ya no voy a usar el planeamiento estratégico en las tiendas Wong, porque Sun Tzu es de 562 años antes de Cristo, así que no, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ya no, está de moda, tiene más de 500 años antes de Cristo, hay que usar algo moderno, ya no podemos hacerlo, ¿verdad? Ok, porque eso está vigente y seguirá vigente. ¿Sí? Sun Tzu, hay un libro que sacó, no hay edad, sino esta institución que también hace cursos a nivel universitario, a nivel de instituto, ¿no? Sacó un libro que se llama La estrategia de mercadotecnia aplicada según la teoría de Sun Tzu. Imagínense. Ajá. O sea, la teoría de Sun Tzu, que son las estrategias de la guerra, esas mismas estrategias, este autor las traslada al marketing. Exactamente. La teoría del mercado, el sistema de merchandising, el marketing. Entonces, para que vean que no importa la antigüedad, ese es un mito, el asunto de la literatura tiene que ser, sí, tenemos que tener un montón de literatura de los últimos 5 años, porque tenemos que hacer una revisión sistemática de la literatura, es obligatorio, per se implícito cualquier investigación, pero no significa que vamos a dejar los clásicos, no significa que vamos a dejar la literatura científica antigua, de base, permanente. Es como decir, a ver, ya no voy a hacer mi tesis sobre el teorema de Pitágoras modificado para las estructuras armadas y el diseño de puentes elevados de alta
de alto tránsito sobre el mar. Entonces yo voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Y voy a citar a Pitágoras. Porque voy a utilizar toda la teoría pitagórica para poder diseñar los puentes elevados sobre el mar. Entonces no voy a dejar, no, Pitágoras de la época de los griegos, no. O sea, hay cosas que no van a morir nunca y que van a poder estar y tienen que estar en tu artículo, en tu tesis, porque tienen la antigüedad y la pertinencia necesaria en tu trabajo de investigación. Eso no caduca. Nunca va a caducar. Entonces hay mucha gente que piensa, ¿no?, que solamente es literatura de los últimos 5 años. Eso no es cierto. Tenemos que tener mucha base. Y a veces los libros y la literatura científica son lo que nos permiten la operacionalización. Profesor, entonces, ¿se operacionaliza con qué? Con libros. Son los libros quienes me van a dar las características de las variables que me van a permitir hacer la operacionalización. No los artículos científicos, no las últimas revistas, no las últimas publicaciones, sino los libros. Y es algo que los muchachos no comprenden y solamente se pasan buscando artículos y no van a la madre del cordero, no van a la fuente inicial, a la fuente de los libros. Profesor, una consulta. Dígame. Usted habló de una teoría epistemológica, creo, para decidir qué concepto voy a usar. ¿Cómo así? O sea, tú tienes que tomar una corriente teórica, decidir. De todos los libros que hay, ¿cuál es el libro que voy a decidir, que me va a servir? ¿Cuál es el libro que voy a usar? ¿Sí? Que coincide con mi creencia. A ver, mira. A ver, es como decir. Tú crees en el libre mercado. Ya. Pero tú citas libros de socialismo. ¿Es coherente? ¿O no es coherente? No es coherente, ¿verdad? Entonces, si tu formación, tu estructura, tu teoría, tu carrera profesional, tu experiencia te hace pensar en libre mercado, pues vas a usar teoría del libre mercado. No vas a usar libros de Marx, Engels, Hegel, del comunismo, que es la base de la teoría del cooperativismo. Entonces, tú vas a hacer una teoría de libre mercado y vas a coger, ¿no?, a Adam Smith, vas a coger a los monstruos del libre mercado, pero no vas a coger o no vas a agarrar libros que tienen que ver, ¿no?, con el socialismo. Entonces tú tienes que, tu corriente, tu formación, tu teoría, tu bagaje cultural, tu mirada, tu profesión, tu experiencia, tu entrenamiento, tu partidariedad va a ser que elijas tal literatura que coincide contigo. Porque tú la vas a defender, tú vas a sustentar, tú vas a levantar literatura científica y tú vas a sustentar y defender esa posición. Y no vas a defender una posición que no tengas. Tienes que tener o defender una posición que tú tengas. Una posición que tú te enamores, que a ti te guste. Por eso no solo el tema lo eliges, sino también qué corriente va a teorizar tus variables. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, sí. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no?, la operacionalización es un proceso que va a variar de acuerdo al tipo de investigación. No toda operacionalización se hace de una manera convencional, ¿no? Por ejemplo, hay una operacionalización que tú tienes que sumar sus subvariables para tener la variable. Hay otro tipo de operacionalización que lo que hace es solo clasificar. Por ejemplo, ¿no?, factores relacionados al asma en niños. Si hay animales en casa, un factor. Si usas colonia, otro factor. Si usas pesticidas, otro factor. Si usas insecticidas, otro factor. Si hay refrigerador con fuga, otro factor. Si no hay buen higiene, otro factor. Si hay ácaros de cama, otro factor. Si no limpias la cama cada rato, hay otro factor. Si no lavas las sábanas, otro factor. Entonces, hay un montón de cositas, ¿no?, que son factores de higiene y limpieza relacionados al asma en niños, por ejemplo. Pero hay otras variables que, por ejemplo, es la calidad de la atención. Una de ellas es el trato. Entonces, para el trato tienes que sumar tus cosas, ¿no? Te saludan si no, se despiden si no, te miran a los ojos si no, te escuchan, te atienden si no. Entonces, son cositas que sí se suman para tener una variable de trato. Entonces, hay variables que se operacionalizan de manera clasificatoria y hay variables que se operacionalizan de manera ponderal.
O sea, una tipo rompecabezas y otro tipo elementos aislados. Entonces son dos formas diferentes de operacionalización. Ninguna de las dos coexiste. O sea, son distintas, ¿ya? Distintas. Entonces, un proyecto de investigación que no tenga una buena operacionalización es un malísimo proyecto de investigación. Malísimo, malísimo. ¿No? La operacionalización tiene que tener buena fundamentación, venir de un buen marco teórico, estar totalmente teóricamente fundamentado, bien estructurado, bien elaborado, y no, porque esto no nos va a permitir un buen desarrollo, si está mal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una operacionalización, ¿cuántas páginas tendría? Me dice acá un compañero. Responde otro en el chat del grupo de WhatsApp, una página. No. Una página es el resumen de la operacionalización. Una operacionalización de variables, por ejemplo, en mi tesis de maestría, más o menos son 16 páginas de mi operacionalización. En mi tesis de doctorado tengo algo de 22 páginas de operacionalización. ¿Por qué? Porque la operacionalización es la descomposición y clasificación teórica. Luego se los voy a mostrar a ustedes para que vean cómo se operacionaliza. Y que no es cierto que sea solo la media página. Esa media paginita, una página que le ponen, es un resumen operacional. No es la operacionalización. La operacionalización es un acto matemático de asignarle valores, códigos y números a cada una de las indicadores. Y el indicador es la última unidad de medida. O sea, cuando tenga sí, no, siempre a veces nunca, y un código al costado, ahí acabó la operacionalización. Eso que hace la gente, por eso que algunas universidades le han puesto de manera más sutil, han puesto matriz operacional, porque no se llama operacionalización. Pues eso no es operacionalización. La operacionalización se hace en un acto más completo, más detallado, más preciso. Y llegamos a un punto, ¿no?, en la cual le vamos a denominar a ese acto de operacionalización que llega hasta los indicadores. Un indicador ya es una situación final. Cuando ya terminaste de hacer la descomposición, de llegar de las variables, ¿no?, a subvariables de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera, etcétera. ¿Ok? Llegamos a un punto de los cuales se le denomina indicadores. El indicador, ¿no? El indicador es el último nivel. Ya no hay posible más operacionalizar. Ya no hay más que hacer ya. O sea, por ejemplo, si no, ya hasta ahí llegaste. Siempre a veces nunca, ya hasta ahí llegaste. Bueno, malo, regular, ya hasta ahí fue lo último, ¿no? Pero si todavía dice higiene, si todavía dice resarcimiento, si todavía dice capacidad convocatoria, si todavía dice misión, no has llegado a nada. Cuando llega sí, no, ahí has llegado al último punto de la operacionalización de las variables. Solamente en esas circunstancias, si no, no. ¿Ok? Este es un proceso de operacionalización según el Johnson. Así que toda variable se descompone en subvariables. Cada subvariable se descompone, se clasifica en indicadores, y cada indicador se expresa con un valor al cual se le denomina índice o valor numérico. Y este es un proceso de operacionalización convencional de variables, ¿no? Es un proceso donde se descomponen las variables de la máxima a la mínima expresión. ¿Ok? Y hay dos cositas que hay que aclarar, ¿no? ¿Qué es definición conceptual y qué es definición operacional? Es otra de las cosas que a mí me molesta mucho, ¿no? Cuando hablamos de definición conceptual y definición operacional, la gente cree que puede medir una variable porque se le da la gana medir como se le da la gana medir. Las variables no se miden como se nos da la gana medir, sino se miden como deben medirse. Como deben medirse. ¿Cómo es eso, doctor? A ver, ¿cómo es eso que...? A ver, la definición conceptual y la definición operacional. La definición conceptual, por ejemplo, a ver, yo tengo una definición conceptual. Yo digo, a ver, la variable cáncer de mama. Entonces, una persona dice, bueno, para mí cáncer de mama es un bultito que aparece en la mama.
y yo lo aprieto y está enraizado y no se mueve. Y cuando la mujer estira sus brazos, se forma como una especie de red de telaraña, ¿no? Eso es cáncer de mama. Pero yo le digo, y discúlpame, pero ¿no te van a salir muchos falsos positivos? Porque puede ser una fibroquistosis, un quiste, ¿no? Subdural, puede ser, no sé, pues un quiste supraponeurótico pectoral, no necesariamente cáncer de mama. No, mi experiencia dice que al ojo cáncer de mama. Entonces sí, hay un doctor que se fue a la selva con mucha experiencia, todo el mundo le decía que él tocaba al paciente y decía que había cáncer y atinaba, ¿no? Atinaba. Entonces se fue a la selva, se fue a Waitia, luego se fue a Yanashi. En Yanashi pues sacó que la población tenía 84% de cáncer de mama. O sea, casi toda la población tenía cáncer de mama. Entonces trajo su artículo para publicar en la revista del Instituto Nacional de Salud, el INS acá, ¿no? Entonces le dijeron, oiga señor, esto acá es bien raro, ¿no? Sí, no. En Yanashi casi todos tienen cáncer de mama. Así es. Esa población así se va a morir de cáncer de mama. Entonces, yo estaba de revisor par, ¿no? Y mando pues su correo, le digo, por favor, ¿me puede decir cuántas personas salieron tomografía positivo, rayos X positivo, o resonancia magnética positivo y marcadores tumorales en sangre positivo para ver cuántos se confirmaron de su teoría de riesgo? No. Solo con mis manos nomás. Pero le digo, la definición de cáncer de mama es que hay todo lo que usted dice, más tal signo en el rayos X, en la mamografía, tales signos en la resonancia magnética, tales signos en la tomografía, y esos signos no se han tomado. No, es que lo que pasa es que yo soy infalible en mi método de detectar, nunca me equivoco. La gente sabe que si yo le digo que tiene cáncer y punto. Bueno, entonces habría que hacer la corroboración. El INS estaba preocupado no solo porque iba a publicar el artículo, sino estaba preocupado porque era un artículo que denotaba un peligro muy grande en una zona, ¿no? Casi una epidemia de cáncer de mama, complicadazo. Fueron a hacer una investigación, ¿no? Se fue a hacer una investigación, se fue a la zona de Yanashi, se llevaron a las personas detectadas con el posible cáncer de mama a la ciudad de Iquitos, se le hicieron las pruebas correspondientes y más o menos de todos los que reportaban este investigador, solamente 8% fueron confirmados como positivos. ¿Qué había pasado, no? Que su definición operacional había cortado muchos valores. El valor de la tomografía, el valor del rayos X, el valor de la resonancia magnética. Y esos valores que se había recortado, había dado muchos falsos positivos. Entonces yo no puedo cometer el trágico error de hacer una operacionalización una definición operacional bajo mi capricho. Dice el señor Feinstein que toda definición operacional se hace bajo la arbitrariedad del investigador, mas no bajo su capricho. Y que tiene que cumplir con un 95% por lo menos de la definición conceptual. O sea, mi definición operacional debe ser el 95% de mi definición conceptual. O sea, si yo no tengo plata, no tengo recursos, no tengo tiempo y no puedo medir esa variable, yo no puedo decir que la variable es lo que yo puedo. La variable es lo que es y no puedo medir yo menos de lo que deba ser. A ver, por ejemplo, profesor, debo medir el estrés con el cuestionario STAI de 70 preguntas, pero como voy a la calle y voy a aplicarle el cuestionario de estrés a la gente, voy a aplicarle solo 5 preguntas. Oye, ¿por qué no las 60? Porque mi definición operacional dice que solo aplique 5. Lo hago porque me da la gana.
pero eso es bajo tu capricho, pues. Cuando dice bajo la arbitrariedad del investigador más no bajo su capricho, significa que la teoría que dice el libro de que tu variable significa esto y que significa esto, tal cual, y solo puedes llegar al 95% de precisión y solamente exceptuar al 5% de la medición, y ese 5% debe ser lo mínimo afectable al comportamiento de tu variable. Si no estás viendo cualquier cosa menos tu variable, no se mide la variable cortando cosas relevantes, cortando cosas importantes, eliminando cosas trascendentales. Por eso que la definición operacional se hace bajo la arbitrariedad del investigador, más no bajo su capricho. Porque lo que está haciendo este chico es un capricho. Tan simple como eso, capricho. Y un investigador dice, bueno, yo mido la variable como se me da la gana. Definición operacional, quitándole la mitad de las dimensiones o las subvariables. Bajo tu capricho. Es más, no me da gana hacer mi tesis, la voy a hacer aquí nomás en mi centro de hospital, en mi centro de salud, a mí nomás en mi colegio, sin salir de mi aula, bajo tu capricho. Y solamente voy a aplicar escala Likert y voy a encontrar un test que ya está ya listo. ¿Para qué voy a hacer un test? Qué flojera estar haciendo un nuevo test. Ya encontré uno validado por ahí bajo tu capricho. Entonces, las investigaciones en el Perú se están haciendo bajo el capricho de la gente. O sea, las hago con un instrumento malísimo, con una definición operacional porque se me ocurrió, se me da la gana y la selecciono así, con una muestra por conveniencia porque se me da la gana hacerla por conveniencia, y chiquitita porque es donde yo trabajo, porque no quiero salir de aquí. En otras palabras, si no quieren hacer investigación, ¿para qué hacen tesis? Mejor se quedan como egresados. ¿Para qué se van a graduar de magíster? Mejor se quedan como egresados, porque hay que cumplir con las normas y las pautas. Entonces, ¿qué pasa? La gente no cumple con las pautas, no cumple con las normas, hace todo bajo su capricho. Yo quiero hacer la investigación donde yo trabajo, en la comodidad de mi turno, sin hacer días adicionales, sin moverme de aquí. Es más, con una piña colada bajo el sol y dormidito también pueden hacer su tesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, realmente mucha gente ha tenido pues un mal hábito, una mala costumbre de hacer las cosas bajo su capricho, desde la definición operacional de los objetivos específicos, desde todo lo que definimos obviamente a nivel teórico, metodológico, que no se está cumpliendo. Entonces la idea, señores, es que se deba hacer con los parámetros de cumplimiento adecuados. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un alumno me dijo después de una clase, doctor, me dice, le quería mostrar mi tesis de maestría y ya no se la muestro. Yo le digo, ¿por qué? Porque está hecha bajo mi capricho. O sea, realmente tenía muchas pautas de errores, ¿no? De lo justo lo que estaba diciendo yo es exactamente como han hecho muchas personas su trabajo de investigación. Entonces, señores, ¿no? La definición operacional, ¿no? Citamos al texto, definimos la variable, demos el alcance, ¿no? Y está constituida bajo la decisión del investigador y el asesor, más no a su capricho, basándose en el consenso literario. Lo dice Feinstein, señores, no lo digo yo, la palabra capricho. Lo dice Feinstein. ¿Ok? Bien, señores, entonces dejamos este espacio para las preguntas, ¿no? Hemos visto esta parte de la definición de las variables y vamos a solucionar pues algunas dudas. Supongo que es complicado ir contra la corriente, donde todo el mundo hace las cosas malas y hacer las cosas bien. No es algo muy satisfactorio nadar en contra de la corriente, ¿no? Hay un alumno mío que es policía que me decía, doctor, yo quiero hacer las cosas de manera como dice el reglamento, pero a veces es muy difícil, ¿no? Marchar contra la corriente. Entonces igual pasa en todos los escenarios, es muy complicado, pero tenemos que hacerlo porque tenemos que hacer las cosas que están bien, no las cosas que están mal, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? Una pregunta. Sí, doctor Puel, lo escucho. Yo escuché que usted dijo en las investigaciones cuantitativas, Ajá. hay algunas investigaciones cuantitativas que llevan a la operacionalización de variables.
Sí. pero hay otras que no lo llevan. ¿Cuáles son esas investigaciones cuantitativas que no llevan? O sea, llevan un tipo de operacionalización llamada ponderal y otras llevan un tipo de operacionalización llamada clasificatoria. Cuando es clasificatoria, es cuando usted tiene varios factores que se vinculan o se relacionan con su variable dependiente. Cuando es ponderal, es cuando solo tiene dos variables. Cuando usted ve dos variables, es una ponderal. Cuando usted ve un montón de variables independientes con una dependiente, ahí estamos hablando de una operacionalización clasificatoria. Pero que una investigación no tenga operacionalización es un poquito difícil, salvo que sea una investigación de naturaleza básica. Que básica no significa fácil. Básica significa, digamos, un descubrimiento nuevo. ¿Ya? La básica es más difícil que la aplicada, cuidado, ¿eh? La aplicada es para solucionar un problema práctico, pero la básica es un descubrimiento nuevo per se por el conocimiento. Básicamente es eso. Por ejemplo, quien descubre una fórmula química, un elemento químico, una fórmula física, nunca se ha hecho antes, eso es una investigación básica. ¿Ya? Gracias, doctor. Ok, gracias. Doctor Javier Curó, lo escucho. Buenas noches. Hablando de los problemas, en el caso de los jurados, cuando yo soy asesor, mi jurado tiene una variable, anemia, nada más es anemia su variable, presenta o no presenta, sí. Pero le traban el trabajo porque le piden, en el cuadro de operacionalización, hace una definición conceptual y después hace una definición operacional de la variable anemia. ¿Qué opinas de ese? Que la definición operacional y la definición conceptual es la misma. Claro, pero quieren cosas diferentes, obviamente. No, es que es la misma. ¿Cómo pueden pedir a una variable como anemia? Es una variable numérica, es una variable absoluta. Es más, ni siquiera debiera tener definición operacional, es solo la conceptual. Porque, sí, ¿de qué otra manera mides anemia? O sea, la anemia es en el diagnóstico de laboratorio, en el resultado de la prueba de hemoglobina. O sea, no hay más. A esto voy. El problema está que cuando ha hecho su maestría, parece que su docente le han enseñado que es muy cuadriculado esto de las definiciones conceptuales y operacionales. Y yo creo, no sé qué opina usted, que solamente califican para un tipo de variables, no para después. Mayormente la de salud, que son hipertensión, diabetes, obesidad, no lo tendrían, ¿no? Me parece que no. No solo eso, sino que hay muchas variables que tienen de frente valor, ni siquiera indicador. Como por ejemplo hemoglobina. Tiene indicador, el valor, se acabó. No hay ni siquiera subvariable, no hay ni siquiera indicadores, que diga, tiene índice, y se acabó. No tienen ni siquiera indicadores, ¿no? O sea, y por lo tanto ahí solo habría una definición conceptual, no habría definición operacional y prácticamente sería lo mismo, porque es un valor exacto, preciso, que sale con pruebas de laboratorio. No hay más. Pues gracias, doctor. Sí, y lo que pasa es que, a ver, mira, una investigación científica para la gente es correlacional, Spearman, Likert, sus 5 alternativas, un cuadrito, una encuestita de opinión de la variable independiente, una encuestita de opinión de la variable dependiente, y hacer crucecitos de Spearman, y hacer ecuaciones estructurales, y validar las preguntas, y hacer eso, y eso es investigación. Si no haces otra cosa, no es investigación, y es totalmente falso. Las investigaciones pueden hacerse incluso con instrumentos totalmente diferentes, que recojan información de la realidad y no necesariamente las opiniones o de las respuestas. La investigación por encuestas es cuando se amerita una investigación por encuesta. Y no siempre se amerita una encuesta para hacer una investigación. La investigación puede estar exonerada de la encuesta. Bien, chicos. Gracias por su tiempo, gracias por su dedicación. Hemos terminado la sesión del día de hoy y vamos a tomar la fotografía y viendo si es que hay alguna otra pregunta, obviamente. Prendan sus cámaras, por favor, para tomar la foto del recuerdo. Está el doctor Puel, doctor Rondón, doctora Luzmira Calderón, doctora María Roa. ¿Cómo está? Muy bien, vamos a capturar la pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va.
Listo, chicos. Espérense. Recién activaron unos más. A ver, otra vez. Ahí va, 1, 2 y 3. Listo. Muy bien, muchachos. Gracias entonces. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Quedó todo claro? ¿Cómo? Doctor. Gracias también a ustedes por estar aquí presentes, chicos. Gracias. Un gusto. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. La fibrila llegó tarde. En chicos hemos tenido lo que se le llama un recordaris acerca de las variables. Y bueno, hemos trabajado todo lo que es el tema de operacionalización de variables, el tema de definición de variables, tipos de variables, que es un tema bastante importante para hacer la investigación científica. Gracias como siempre, por estar atentos a mi presentación, cada live que hago cada semana. A veces hago 2, 3 a la semana, a veces hago 1. Y bueno, gracias por haber estado aquí y haberme dado 24.500 likes. Un gusto, chicos. Gracias. Y nada, nos estamos viendo la próxima semana. Sí, excelente, muchas gracias. Y bueno, a seguir trabajando en el mundo de la investigación científica, ¿no? Veo que siempre hay 300, 400, 500, 600. Hay gente interesada en la investigación, eso es bueno. Eso es bueno. Estamos en un mundo académico, un país que cada vez está trabajando más la parte académica, ¿no? Y de la mano de la parte social. Un gusto y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Uy, no sale. A ver, un ratito. Ahí está. Hasta luego.